Esta semana tomamos el último café con el director del Colegio San Francisco de Paula, Luis Rey, un colegio hecho no con ladrillos, sino por personas, como decía tu padre, Luis, ¿verdad? En efecto. Tú has sido, antes de director, has sido alumno, profesor. ¿Dónde se disfruta más? ¿En el pupitre, en el aula o en el despacho del director? Yo creo que cuando uno es mucho más joven, cuando uno es un niño, por supuesto, en el aula, en un aula que sea estimulante. Como adulto, disfruto más como profesor. Creo que el director tiene la capacidad de influir y marcar rumbos, que también es interesante. ¿Y del alumno qué prefieres, Luis? ¿El respeto o el cariño? El cariño, entre otras cosas, porque el cariño siempre lleva el respeto, sin duda. Interesante. Interesante el último café que tomaremos con Luis Rey aquí en el Correo Televisión. Muy buenas noches. Luis, te agradezco mucho que hayas venido a tomar este último café del día conmigo en un programa de televisión que no sé si vas a poder ver, porque sigues sin tener televisor en casa. Sigo. Sí, y eso no lo vas a solucionar. ¿Es un problema? No, desde luego que no es un problema. Pero, hombre, en la televisión hay cosas indeseables. Pero estoy convencido que este último café te va a dejar un buen sabor de boca, ¿eh? Desde luego está exquisito. Has pedido té, ¿no? He pedido té. ¿Eres más de té que de café? ¿O? Es que por la noche un café significa insomnio. Y más vale tener cuidado, que al día siguiente hay que estar fresco. Bueno, fíjate, claro, tú llevas toda la vida trabajando con estudiantes, con alumnos, con chicos, con chicas. ¿Te has dado cuenta que ahora entre la televisión, quizás la televisión menos, pero entre los smartphones, las tablets, el iPad, los chicos se pasan todo el día con la cabeza hacia abajo, ¿no? Eso no puede ser bueno. Yo creo que depende de con qué se compare, porque en esta tierra nuestra, hace no mucho tiempo, había muchas personas que carecían de la formación básica indispensable para andar por el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver qué partes buenas hay en lo que en cada momento uno tiene y al mismo tiempo intentar minimizar los efectos negativos. Yo siempre digo que la diferencia entre ser feliz y ser infeliz está en ver la parte positiva o la parte negativa que cada una de las cosas y circunstancias de la vida tiene. Por tanto, si están utilizando esos dispositivos para aprender, si están utilizando esos dispositivos para crecer en todos los sentidos y si están utilizándolos también para, de algún modo, aprender a relacionarse unos con otros, yo creo que eso en sí no es malo. ¿No te inquieta entonces? ¿No te preocupa ni siquiera ese lenguaje, ese español paralelo que los jóvenes han acuñado en los WhatsApps? Yo creo que eso es un tema del que se habla mucho, pero que para mí no tiene una relevancia especial si se considera por sí mismo. Me parecería muy peligroso, y aún así con ciertos matices, me parecería muy peligroso si solo fuera ese el lenguaje que son capaces de usar. Pero si al mismo tiempo acostumbramos a estas nuevas generaciones a expresarse en público mejor de lo que, por cierto, nos acostumbrábamos cuando éramos alumnos nosotros dos, si les enseñamos y les damos ocasiones de aprender otros idiomas, si les acostumbramos a ser críticos, a ser indagadores, a expresarse también de forma artística, eso será simplemente una manera más de relacionarse, pero no la única. De todas maneras,
Luis, eres un decidido defensor de las nuevas tecnologías. Hay una frase tuya, dices que sin tecnología nos quedamos en las cavernas. Eso lo has dicho tú en algún momento. Lo he dicho. Pero ¿estamos preparados para enfrentarnos a todo lo que está por llegar? ¿Algún día mandarán los robots? Te pregunto. Eso dependerá de lo que nosotros programemos en los robots, porque no podemos olvidar que son creaciones de los seres humanos y además no son creaciones de un solo ser humano. A veces se piensa, hombre, es que en el momento en que llegue un robot particularmente poderoso, en el momento en que llegue un ordenador de una capacidad de cálculo o que desarrolle una inteligencia artificial enormemente potente, tendremos un problema. Pero cuando uno ve cómo va avanzando la ciencia y cómo va avanzando la tecnología, se da cuenta de que no va a ser que en este laboratorio de pronto surja algo que domine rápidamente el conjunto de la humanidad, sino que irán surgiendo avances y además la naturaleza de la tecnología y de la ciencia hace que cada vez más los progresos sean cooperativos y multilaterales. Irán surgiendo avances de personas que tendrán enfoques distintos, intereses diferentes, y entonces se irán compensando. El problema de los monopolios, y eso lo hemos vivido en España durante muchos años, es que no tienen un contrapoder. Pero ahora mismo, con los diferentes intereses y los diferentes centros de avance y de investigación que hay en el mundo, yo no creo que haya un riesgo de que alguien se haga con la omnipotencia. El futuro se dio cita en Sevilla, aquí en la cumbre de Singularity University. Recuerdo, Luis, que en los días previos a ese encuentro me dijiste: la cumbre va a cambiar tu manera de ver el mundo. Fueron 3 días de verdad apasionantes. El futuro se dio cita aquí en Sevilla, en esa cumbre. Yo no sé si la ciudad fue consciente, ya ha pasado casi un año, fue consciente de lo que sucedió. Porque aquí tuvimos ponencias de primerísimo nivel, periodistas y personajes invitados de 30 países. ¿Tú crees que la ciudad se dio cuenta de lo que estaba pasando? Yo creo que en aquel momento no del todo. En aquel momento y en las semanas y los meses previos no del todo. Y quizá con el tiempo se irá valorando más qué es lo que aquello supuso. Claro que uno de los elementos que van a condicionar esa valoración va a ser el uso y la continuidad que seamos capaces de darle al movimiento que se empezó en aquel instante. Hay ahora mismo un grupo de trabajo de la Facultad de la Escuela Superior de Arquitectura, dirigido por José Morales y Sara de Giles, que está enfocando el trabajo de los alumnos sobre hacer una sede para una institución de este tipo. Hay otros grupos y otras organizaciones en Sevilla que están interesados en que trabajemos de manera conjunta. En el ayuntamiento, tanto el alcalde anterior, Juan Ignacio Zoido, como nuestro alcalde, don Juan Espadas, han expresado de manera muy clara su voluntad de establecer relaciones y vínculos permanentes con Singularity University. Hay ya 29 capítulos de Singularity U en el mundo y nosotros fuimos con Tel Aviv los primeros en el planeta. Si somos capaces de aprovechar todo eso, habrá un antes y un después. Si no, pues se convertirá en uno de esos momentos de luz esporádicos, pero transitorios, que la ciudad ha tenido a lo largo de su historia. Fueron 3 días de mucha luz, sí, de casi cegadora, ¿no? Fueron 3 días que yo, sabes, que viví con mucha emoción. Te agradezco públicamente tu invitación para esa cumbre. Tú estudiaste allí en Singularity University, en Silicon Valley, Estados Unidos, donde dices, me hace gracia, que
ellos se ríen de nuestro miedo a equivocarnos, a arriesgarnos. Claro, debe ser verdad que los únicos que no se equivocan nunca son los que no hacen nada. Lo cual en sí también es un error, pero no lo computan. Pero en la vida hay que arriesgarse. También Por se dijo en la cumbre aquí en Sevilla, hay que arriesgarse. No hay que dejar de creer en nuestros sueños. Efectivamente. Y además eso es algo que en España y en Sevilla se ha hecho en varias ocasiones a lo largo de los siglos. Ahora estamos a punto, históricamente, de comenzar las celebraciones del 5º centenario de la primera circunnavegación del mundo, que salió de Sevilla, precisamente, la expedición de Magallanes y del Cano. Eso es riesgo y lo demás son tonterías, como también fue riesgo una veintena de años antes el primer viaje de Colón, ¿no? Y salió bien. ¿Que pudo haber salido mal? Por supuesto que pudo haber salido mal. Pero como todas las cosas que merecen la pena realmente en la vida, conllevaba un riesgo y uno tiene que hacer todo lo que esté en su mano para conseguir culminarlo con éxito. Si no, nos arriesgamos a algo que es infinitamente peor, que es una vida adocenada, una vida monótona y una vida carente de interés. Yo creo que más vale morir en el intento de hacer algo bueno que perder la vida en la monotonía y el hacer todos los días lo mismo sin ilusión y sin aportar nada que realmente sirva a la sociedad. No, en definitiva, Luis, vivir. Efectivamente. Vivir, que no es poca cosa. Tú eres vicepresidente de la Fundación Rey Goñi. Goñi Rey. Exacto. Esta fundación, junto con el capítulo de Singularity en Sevilla, ha realizado un estudio, un trabajo para saber cómo es la Sevilla que queremos en el año 2025, dentro de 10 años. ¿Qué me puedes avanzar? Pues puedo avanzar algunas cosas. Una de ellas, y quizás sea la más importante, que esa imagen tópica del sevillano conformista, del sevillano que no se interesa por la innovación o por hacer cosas distintas, es probablemente algo que tiene una base real, pero que desde luego no es lo único que existe. En las 1000 y pico de respuestas que se han conseguido, se ve un perfil de sevillano vibrante, ambicioso en el mejor de los sentidos de la palabra, inquieto también en el mejor de los sentidos de la palabra, que aspira a tener una ciudad referente en el mundo en aquellas cosas en las que tenemos fortalezas suficientes como para poder aspirar a serlo: sector agroalimentario, sector sanitario, en educación, en el ámbito del espacio, el espacio exterior, por ejemplo, ¿no? Y es enormemente estimulante ver que hay tantas personas que están realmente diciendo: señores, vamos a movernos, vamos a hacer cosas que merezcan la pena. Y nuevamente, si volvemos la vista atrás, a lo largo de la historia, Sevilla ha hecho cosas muy buenas. Y me parece muy importante señalar que cuando Sevilla ha hecho cosas mejores, siempre las ha hecho en colaboración de personas que han venido de fuera. Cuando hablábamos hace un momento de la expedición de Magallanes y el Cano. Bueno, pues Fernando Magallanes era portugués y encabeza esa expedición que termina el Cano, que por cierto era vasco. Siempre se habla de la feria de abril, un catalán y un vasco. Toda la conquista y la colonización de América, con todas sus sombras, que por supuesto que las tuvo, pero la gesta que se hizo allí se hizo con el concurso y toda la parte de comercio, con el concurso de mucha gente que venía de fuera de Sevilla. Cuando Pedro I de Castilla construye ese maravilloso palacio del Alcázar, lo hace con obreros
que le manda el rey de Granada, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que debemos, a mi juicio, es darnos cuenta de que tenemos un marco absolutamente fantástico, una ciudad atractiva como la que más en el mundo, que podemos utilizar para fomentar el talento de aquí y atraer talento de fuera y que juntos florezcamos. Y si realmente hacemos eso y aprovechamos esos otros sectores donde ya tenemos grandes pasos dados, el futuro de Sevilla puede ser enormemente prometedor. Y volviendo a lo de vivir que decíamos antes, podremos disfrutar mucho más y aportar mucho más a las generaciones que vienen detrás de nosotros, respecto a las cuales tenemos una responsabilidad. 1885. 1885 es cuando se crea, cuando tu abuelo crea el Colegio San Francisco de Paula. Luego de tu abuelo pasa a tu padre, de tu padre pasa a tus manos, los tres, por cierto, Luis Rey. Antes de eso mi bisabuelo. Y tu bisabuelo también. Yo soy la cuarta generación. Siempre con un lema: el esfuerzo y el respeto. El esfuerzo y el respeto. Luis, ¿qué aprendiste de ellos, de los Luis Rey anteriores en el San Francisco de Paula? Pues lo primero, esas dos cosas. Que para hacer lo que uno quiera hacer en la vida, si es algo que merece la pena, hay que esforzarse. Que hay que intentar dar lo mejor de sí mismos. Que hay que procurar enriquecer a la sociedad, hacerla progresar. Y eso también desde el respeto, es decir, siendo conscientes de que otras personas pueden tener otros puntos de vista, pueden tener otras opiniones que también deben ser valoradas. Evidentemente dentro de un marco general de respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de cada una de las personas, ¿no? Es decir, el hecho de que alguien crea en determinadas divinidades no le habilita para matar infieles, ¿no? Como por desgracia vemos y se ha visto tantas veces en la historia. Eso es lo primero que aprendí de ellos. Lo segundo, quizá, la importancia de trabajar para aportar a esas generaciones que vienen detrás de nosotros. A nosotros nos han dejado un mundo que es mejor que el que tuvieron las generaciones y los siglos precedentes. Por supuesto con sus errores, por supuesto con sus fallos, el mundo no es perfecto y nosotros tenemos que esforzarnos también por dejárselo a las generaciones siguientes, a nuestros hijos, mejor de lo que lo recibimos de nuestros padres. Dime una cosa, Luis. Eso de que la letra con sangre entra es cosa de otro tiempo, quiero pensar, pero una colleja a tiempo tiene sus efectos positivos. Te lo digo porque está muy mal visto, ¿no? Eso de hay que tener cuidado porque el niño se puede traumatizar. Insisto, una colleja a tiempo, ¿tú qué opinas? Hombre, depende de a qué le llamemos colleja, porque claro, porque el lenguaje siempre admite interpretaciones. Desde luego yo no estoy en absoluto a favor de los castigos físicos, para nada. Pero una colleja puede ser una seria llamada de atención oral. Una colleja, a veces, en el sentido en el que se usa de manera familiar, puede ser una mirada, puede ser un gesto. Y no hay por qué ir más allá. A mí me parece absolutamente fundamental que la educación esté presidida por el cariño. Yo creo que la combinación de cariño, ayuda y exigencia es la fórmula mágica para la educación. Bueno, por supuesto, y el predicar con el ejemplo. Había obviado ese, pero es igualmente crucial. Y cuando uno está trabajando en un ámbito de cariño, cuando uno exige desde el cariño y prestando ayuda, pensando en el bien del educando,
y da el ejemplo del esfuerzo y del respeto, al final las cosas van adelante. Lo de la letra con sangre entra es algo que ya nadie acepta en el ámbito de la pedagogía, pero es que mucho más allá de eso, la propia neurociencia está demostrando hasta qué punto eso no es deseable, es más, es completamente desaconsejable. Y aquí tenemos que analizar un momento cuáles son los mecanismos que ahí están implicados. Los funcionamientos básicos, los procesos básicos del cerebro son los que se desarrollaron cuando vivíamos en la sabana. Y claro, ahí era fundamental que si venía un tigre y se iba a comer al niño, el tigre no se comiera al niño. Si para eso había que pegarle un palo al niño y subirlo a lo alto de un árbol, pues habría que hacerlo. Funcionamos por miedo y además tenemos descargas de adrenalina que son fundamentales para desenvolvernos en determinados entornos de alto riesgo. Pero la vida normal no es de alto riesgo, por fortuna. Y por consiguiente lo que tenemos que hacer es ir aprovechando esos mecanismos neuronales, esos mecanismos cerebrales, para que los niños aprendan lo mejor posible, para que sean lo más felices posible, porque hasta que alguien demuestre lo contrario, vivir se vive una vez, con independencia de que haya quienes crean en la reencarnación y además, otras cosas. Tú dices, Luis, que solo aprendemos de verdad cuando disfrutamos con ello. Eso lo dice la neurociencia. Y tú también. Te lo he oído decir. Solo aprendemos de verdad cuando disfrutamos con ello. Claro, disfruto con las enseñanzas de la neurociencia y me he aprendido eso. ¿Cuántos idiomas hablas? 4. 4 idiomas. Sí. Bueno, estás muy lejos de aquel cardenal. Mezzofanti. ¿Que hablaba 40? 70. ¿70 idiomas hablaba Sí, ese 70, señor? 78, sí. Qué barbaridad. De todas maneras, es una asignatura pendiente que tenemos en España, ¿verdad? Sí. Yo sé que es un tema recurrente, pero hablamos pocos idiomas Sí, en España, ¿no? menos que la media europea, sin duda. En efecto. Pero tiene dos causas para mí perfectamente identificadas. Una, y a pesar de que estemos en este entorno, la televisión. Esa es una causa que ya podemos llamar histórica, puesto que la televisión en España tiene más de 50 años. Se doblan los programas extranjeros, sí, cuando en otros países no se hace. Si eso no hubiera sido una práctica habitual, que probablemente tiene que ver con el franquismo y todo eso, los niños estarían muchísimo más acostumbrados a oír por hablantes nativos. Y entro en el segundo, no tenemos profesores nativos con carácter general. Y por consiguiente, lo que se desarrolla no es el lenguaje natural de otro idioma, sino algo forzado, aprendido y muchas veces con una pronunciación que no es buena. Tú dices que los idiomas que nuestro invitado esta noche dice que los idiomas que deberíamos aprender o hablar: español, inglés, francés, alemán, chino y árabe. ¿Deberíamos hablar todos esos idiomas, según tú? Bueno, yo creo que no sería una mala opción. Por desgracia no es la mía, pero vamos. Bueno, ¿qué te queda? Te queda chino, árabe... Sí, casi nada. Alemán, que tampoco lo hablo. Y dime una palabra que te guste, una palabra en los idiomas que hablas, que te guste por cómo suena o por lo que quiera expresar. Humanidad. Humanidad. Me parece que es una palabra bella y que expresa algo profundo, algo valioso. Y además se parece bastante en todos los idiomas, los poquitos que hablo, porque es humanità en italiano, es humankind en inglés, es humanité en francés. Por lo tanto, ahí va una. Me gusta. Me gusta. Los cautelosos en exceso nunca viven. Eso no sé si lo dijiste tú o alguien lo dijo en aquellos días de la cumbre de Singularity University aquí en Sevilla. Qué gran verdad. Bueno, estábamos hablando de eso hace un ratito. Si uno nunca arriesga, si uno nunca se expone
a vivencias nuevas. Si uno nunca se sienta con Cristóbal Cervantes delante de unas cámaras sin saber qué le va a preguntar, pues pierde uno mucho de la vidilla, ¿no?, que constituye lo interesante. Hombre, de yo esta creo tierra. Que la experiencia de tomar té, en tu caso, café en el mío esta noche, haya sido agradable. Además, un té fantástico. Sí. Bueno, es que todo es fantástico en este hotel Ateneo Sevilla. ¿Te gusta el marco que hemos escogido para esta noche? Me parece precioso. Me parece precioso, pero déjame decirte una cosa, y no lo traía preparado porque no conocía el marco en el que nos íbamos a desenvolver. Fíjate, a mí, que me gusta usar gemelos, yo creo que esto es precioso, pero me parece significativo que acá quepa tanta información como en el conjunto de esos libros que tenemos aquí. Y esto es algo que podemos llevar, pues eso, en un gemelo. Por consiguiente, siendo como soy un apasionado de los libros, y en particular de los libros antiguos, que además me parece que tienen una componente de arte y tecnología de su tiempo absolutamente prodigiosa, también creo que en Sevilla necesitamos ser conscientes de cuánto está cambiando el mundo y de cómo nosotros no nos podemos quedar embelesados en el pasado que fue, que es precioso, sino combinarlo con el futuro que tenemos que construir y que desde esta ciudad debemos contribuir a construir, para estar, aunque solo sea, a la altura de los que nos precedieron. Muchas gracias por este rato. Es verdad, Luis, solo aprendemos cuando disfrutamos con ello. Qué gran verdad. Gracias por tu compañía. Gracias a vosotras. Y buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la semana que viene en el Correo Televisión. Muchas gracias.